Muy buenos días, un saludo muy cordial desde acá de la zona de Oriente, de Puerto La Cruz. Un saludo al ciudadano rector, doctor José Luis Berroterán Núñez, al doctor Ángel Valera, decano de posgrado, doctor Miguel Tirado, decano de educación, a la doctora María Fernández, coordinadora de formación no presencial, doctora Ana Báez, coordinadora del doctorado en ciencias de la educación, y a la doctora Raquel Peña, sociofacilitadora de la unidad curricular Intercambio de Saberes, con investigaciones pares del aula territorial Maracay. Quien tiene el agrado de saludarles desde acá de esta zona del Oriente, el magíster Jonier Cardona Grajales, también doctorando del quinto semestre en el doctorado de Ciencias de la Educación de nuestra Casa Magna, la UNER. Muy complacido y agradecido por la invitación de nuestra apreciada doctora Raquel Peña. Y quiero desearle muchos éxitos y felicidades a los compañeros doctorandos de esta aula territorial Maracay. En breves minutos estaré disertando sobre una temática muy importante a nivel social y que es de interés para todos. Con esto, les deseo muchos éxitos y muy buenos días. Metamorfosis social, una visión deontológica desde la EDU-Providad. Y acá les voy a hablar de valores éticos, habilidades sociales, y es necesario que haga un híbrido mediante una compilación para poder llegar a lo que es la conducta social, que es la temática que quiero disertarles hoy. ¿Cómo hacer esa metamorfosis social para una conducta social adecuada y operativa? Terminología que les voy a explicar en posteriores diapositivas. Ahora bien, yo como terapeuta de la conducta, que trato en mi consultorio patologías cognitivas conductuales e indico tratamiento terapéutico, puedo definir la conducta como esa manifestación de nuestro comportamiento y la conducta social como esa manera de proceder que tienen las personas o incluso los organismos en relación al entorno, en relación a ese mundo con estímulos. Porque es eso, condicionamiento clásico, reflejo, estímulo, respuesta. Pero de ese estímulo, respuesta, ¿cómo es mi conducta social? Y acá viene la edu-probidad, el autocontrol, lo que se debería de formar y educar en cuanto al respeto, en cuanto a la honradez, en cuanto a los valores. Por eso es que es necesario presentar una visión deontológica, de ética, de moral, de respeto, ante una formación de esos tópicos, de esas categorías tan importantes. En relación a eso mencionado, es importante diferenciar lo que es conducta de lo que es comportamiento. Y la conducta no es más que la modificación del mundo exterior. Y el comportamiento es ese conjunto de conductas. Entonces no podemos decir una persona tiene determinada conducta o tiene determinado comportamiento, porque es que el comportamiento son un cúmulo de conductas. En base a todo esto mencionado, Moles en el año 2000 define la conducta como esa manifestación observable, verbal, muscular, glandular, que un sujeto emite en interacción con su entorno ambiental. Entonces se puede analizar que es un medio de comunicación a través de esta manifestación que puede ser verbal, muscular, glandular, cuando interactúo con el entorno ambiental, mi forma de proceder ante determinados estímulos. Posteriormente, estaré hablándoles de ese trinomio escuela, sociedad y familia desde esa visión deontológica y la edu-probidad. Trinomio, escuela, sociedad, familia, desde la visión deontológica y la edu-probidad. ¿Y por qué desde la visión deontológica y la edu-probidad? Simplemente porque
ese deber ser y esa formación en valores, en respeto, en honrar la vida, en honrar al ser humano, en ser una persona honrada y honesta, que es la eduprobidad, debe ser de la escuela, debe ser desde esa formación a nivel social, desde esa formación en el entorno familiar. Es importante para nosotros poder surgir y crear esa metamorfosis social, buscar ese cambio en el comportamiento social que quizás hasta ahora podemos haber visualizado en muchas personas que no es operativo y no es correcto, sino que más bien es muy inadecuado. Es importante entonces que nosotros evitemos tener un pensamiento dogmático. De lo contrario, la metamorfosis social no se va a dar. Por el contrario, lo que debe de prevalecer en un 100% es el escepticismo y permitir ese cambio. Ahora bien, les voy a hablar de la teoría del condicionamiento clásico de Pavlov, 1904. Esta teoría hace referencia a la existencia de un reflejo que me provoca un estímulo-respuesta. ¿Cómo va a ser ese estímulo-respuesta ante cualquier reflejo? Acá, si hubo una formación, escuela, sociedad, familia, acorde como debe ser, visión deontológica y eduprobidad, yo no tengo por qué tener ante un estímulo una respuesta agresiva, porque yo debo de saber manejar un autocontrol, porque reflejos, estímulo-respuesta, eso está presente todos los días ante cualquier situación donde estemos, en nuestra área laboral, en nuestro entorno estudiantil, en nuestra casa. Siempre hay estímulos. La respuesta va a depender de mí. Por eso es que les hablo de lo que yo trato en mi consulta como terapeuta. La respuesta va a depender de mí. ¿Cómo no? Yo puedo tener un estímulo ante determinada respuesta, pero si mi respuesta es no adaptativa, no operativa, patológica, anormal, no es una respuesta operativa para yo poderme desenvolver dentro del entorno social. Por tal razón, si yo tengo respuestas no adaptativas, no operativas y rechazadas ante la sociedad, necesito buscar ayuda. La teoría sociocultural de Vygotsky, 1925. La teoría sociocultural de Vygotsky habla de lo que es ese entorno sociocultural, lo que observamos, lo que vivimos a nivel sociocultural y lo que nosotros podemos aprender y desaprender de ese entorno sociocultural. Conciencia. Estoy consciente de lo que debo aprender de ese entorno sociocultural, pero el entorno sociocultural juega un papel muy importante. Quizás entonces, antes de juzgar a las personas por diferentes conductas que puedan tener, que los llevan a un comportamiento determinado, hay que ver cómo fue el entorno sociocultural donde se desenvolvió cuando era niño, en la sociedad, en la familia. Cómo fue la formación, cómo fue la educación que tuvo. Y modeló, y modeló, y modeló, y así se quedó. Entonces, cuando sucede esto, son personas que han necesitado ayuda desde hace mucho tiempo atrás y quizás no se les dio. Y ya tienen una conducta instaurada, una conducta aprendida por el transcurrir. Y es aquí cuando viene la teoría de la influencia social de Kellman, 1958. Me dejé influenciar por la sociedad. Esa teoría de la influencia social también es importante saberla manejar. ¿Qué es lo que es conveniente para mí dejarme influenciar a nivel de la sociedad? Yo debo de definir y saber discriminar sobre qué me conviene y qué no me conviene. Entonces viene la teoría de Albert Bandura, 1977, la teoría del aprendizaje social o el aprendizaje vicario. Observo, modelo y continúo esa cadena. Pero yo también decido entonces que yo me conviene modelar para mi bien. Todo esto
está anclado a lo que es el comportamiento social. Por eso es que entonces esa metamorfosis social ante ese comportamiento social y buscar ese cambio que queremos para que esas conductas sean adaptativas es lo que nos compete ante esta disertación del día de hoy. Continuando con la disertación, Molina 2014 manifiesta: el aspecto del desarrollo emocional en los adolescentes y en los jóvenes tiene una estrecha relación con el aspecto familiar. Y aunque la cita dice algo más, lo dejo hasta acá, porque es que hasta acá ya nos está diciendo todo, la importancia del entorno familiar. Nosotros vemos comportamientos sociales en muchas personas hoy en día, y se los mencioné anteriormente. Vamos hacia atrás, hagamos una retrospección. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue el entorno familiar? Enfocándonos en lo que dice este autor, Molina 2014. Y allí está el aprendizaje social de Albert Bandura, allí está la teoría sociocultural de Vygotsky. Lo que estos niños, lo que estos adolescentes vieron en un entorno intrafamiliar, violencia familiar, maltrato familiar. Entonces son conductas que se van instaurando en los niños, en el adolescente, llegan adultos y son futuros sociópatas, fueron psicópatas, porque vienen de una familia de maltrato, vienen de un entorno familiar donde ese desarrollo emocional realmente no era el acorde. Cuando vemos muchos muchachos, adolescentes, con ciertos problemas conductuales, porque hablar de trastorno de conducta ya es de los 12 años hacia adelante, para poder diagnosticar un trastorno de conducta. Pero vámonos más hacia la niñez entonces, el porqué de ese trastorno de conducta. ¿Algo neurológico? Sí, puede ser, pero también está la parte ambiental, y en esa parte ambiental entra en juego el enfoque familiar. ¿Cómo fue el desarrollo familiar? ¿Cómo fue esa imitación que tuvo este niño o este adolescente y llegó a la adultez y ahora está en un comportamiento social? Entonces, pretender una metamorfosis social cuando vienen conductas instauradas desde pequeño es fuerte. Y son estas personas que necesitan ayuda para poder que esta metamorfosis social, que este cambio para un comportamiento social adecuado sea eficiente. Porque no hubo una visión deontológica, no se enseñó sobre ese deber ser y no se enseñó sobre esa educación en valores y en respeto, honradez y todo lo que es necesario para ser un buen ciudadano. Surge entonces la parte de los valores y continuamos con esa educación en valores, la ética, la moral, habilidades sociales, el respeto. Y Díaz 2012 confirma en su cita: los agentes socializadores para la formación de valores es la familia. Óigase bien, el agente más importante, puesto que en ella se dan las primeras relaciones interpersonales y resultan los primeros aprendizajes vitales en la formación de valores. Los primeros aprendizajes vitales, aprendizaje social. Sin ir más allá, teoría de Albert Bandura, el aprendizaje social en casa, en el entorno familiar. Si no es así, con seguridad, la conducta social, la conducta humana, para conformar ese comportamiento en el futuro, va a traer problemas. Por tal motivo, les confirmo que la conducta social, para que sea adaptativa en un gran porcentaje, tiene que haber venido justamente de este aprendizaje vital, de esa formación de valores en el entorno familiar. Claro, seguimos con el trinomio: escuela, sociedad, familia. Algo muy fundamental en todo esto. Y como lo que buscamos es esa metamorfosis social para ese comportamiento social, pues entonces tenemos a Traverso 2010, quien expresa: el aprendizaje es comprendido como un proceso activo de interacción entre el individuo y el ambiente, que puede acontecer
a lo largo de toda la vida y en todos los momentos de la experiencia humana. Acá está la teoría sociocultural de Vygotsky y la teoría de Albert Bandura, la teoría del aprendizaje social. Lo que aprendemos, lo que visualizamos, lo que modelamos, lo que percibimos, eso es lo que se va a quedar y eso es lo que va a seguir con nosotros. Ya en la adultez, pues nosotros seremos los que tenemos la responsabilidad de cambiar esas conductas aprendidas que traemos instauradas desde pequeño. Y por eso es que les recalco, o sea, el comportamiento social no es algo juzgable si es un comportamiento social no adaptativo, porque si nos vamos entonces a las causas, podemos ver que estos síntomas que tenemos, que nos provocó tales consecuencias, es por esas causas. Simplemente que ahora debo de buscar el tratamiento necesario para modelar a bien conductas que sean operativas en mi desenvolvimiento en la sociedad. Pero queda claro lo que dice Transverso 2010, que esa interacción entre el individuo y el ambiente de manera continua y de manera permanente es lo que se va a quedar allí instaurado. Y la manera como yo lo interprete, lo analice y lo perciba, es lo que va a hacer de mí un ser social, operativo o no. Albert Bandura, 1987, con su teoría del aprendizaje social, citado por Ramírez, 2006. El aprendizaje por observación, el aprendizaje social y la imitación, oigan bien, tres factores importantes de lo que es la teoría de Albert Bandura, pueden ser considerados como sistemas de comportamiento, lo que les vengo mostrando desde que iniciamos esta disertación, ya que funcionan como una unidad y a su vez estas unidades pueden estar formadas por una percepción, un estado interno y un patrón motriz específico. La percepción, muy importante, el estado interno, lo que yo siento, y ese patrón motriz específico que va a englobar ese comportamiento. Todo esto viene dado por ese aprendizaje por observación, por ese aprendizaje social y por esa imitación. Lo que yo modelo, lo que yo quise modelar, porque fue lo que percibí, porque fue lo que se me fue instaurando desde la niñez, adolescencia, llegué a la adultez y así se quedó, pues ese es el comportamiento social que voy a tener. Esa es la conducta social, esa es la conducta humana, ese va a ser ese engranaje. Si hacemos una compilación de todo esto, caemos en eso, en el comportamiento social, justamente. Y aquí está entonces esa metamorfosis, buscar ese cambio, para que ese comportamiento social, a través de todo este aprendizaje social, sea el correcto para una buena operatividad a nivel de la sociedad. Y esto es entonces aprendizaje social de Albert Bandura. Tipos de conductas desde la visión deontológica y cómo modifican el entorno social. Desde la visión deontológica, porque lo que buscamos es el deber ser, la lex artis, el deber ser como tal. ¿Y por qué estas conductas tendrían que modificar el entorno social? Porque son conductas que no son operativas, que no son propicias para el buen desenvolvimiento dentro de lo que es la sociedad. Y por eso van a modificar el entorno social. Es por ello que hablamos de comportamiento social. Es por esto que les hablo de la metamorfosis social, porque necesita haber un cambio desde esa visión deontológica, basándose en la eduprobidad, en esa educación en valores, desde que estamos pequeños, como se ha venido diciendo en las disertaciones anteriores. Ahora bien, las conductas aprendidas pues son esas conductas que pueden verse por el aprendizaje social, el aprendizaje sociocultural, la influencia social, las teorías que les vine mencionando de estos grandes teoristas. Esas conductas aprendidas, si son conductas aprendidas
operativas, acordes con la sociedad, pues qué bien, felicidades. Pero si son conductas aprendidas que no son acordes a la sociedad, conductas aprendidas erradas, no operativas, es allí entonces donde ese aprendizaje social no fue el correcto. Ese aprendizaje sociocultural, ese estímulo-respuesta, todo esto no fue el idóneo. Las conductas no operativas son esas conductas que afectan mi funcionabilidad ante el desenvolvimiento dentro de cualquier entorno y me afectan porque no me permiten a mí ser partícipe dentro de la sociedad, porque tengo conductas no operativas. Puede ser mi carácter, puede ser mi temperamento, puede ser ciertas conductas que se engloban dentro de un comportamiento y no son operativas para yo poderme establecer dentro del entorno. Son conductas no operativas porque no me permiten fusionarme dentro de la sociedad. Y esas conductas no operativas deben ser tratadas. Las conductas patológicas. Estas conductas patológicas son simplemente esas conductas que se hacen costumbre y se quedan en la cotidianidad. Las presentamos todos los días. Pasan a ser conductas patológicas que obviamente ya de por sí, por ser conductas patológicas, necesitan ayuda terapéutica, ayuda psicológica, muchas veces hasta ayuda psiquiátrica, con fármacos además de la terapia. Porque esas conductas patológicas se repiten tanto que pasan a ser eso, una enfermedad. Existen conductas patológicas y conductas fisiológicas. En la rama que sean, ambas pueden ser socialmente aceptadas o socialmente rechazadas. Y el problema es cuando estas conductas patológicas son socialmente rechazadas. Porque al ser socialmente rechazadas quiere decir que el entorno social no me está aceptando dentro de su enfoque. Las conductas anormales son esas que van más allá, pasan los límites, como el psicópata, el sociópata, el que hurta, el que roba, el que comete cualquier delito. Primera característica del delito, la acción. El que su conducta modifica el mundo exterior. Entonces esa conducta normal extravasó los límites. Obviamente entonces cualquiera de estas conductas dentro de este enfoque del comportamiento social que estamos tratando acá, para que surja una metamorfosis social, es fuerte, porque el tratamiento tiene que ser un tratamiento intensivo, un tratamiento constante por parte de la persona, para que haya esa visión deontológica, porque la eduprobidad, desde casa, la sociedad, el entorno, ha venido fracturado. Por eso es importante la educación, la formación, desde tiempos atrás, desde momentos atrás. Los tipos de conducta social: la pasiva, la agresiva y la asertiva. Podemos ver una persona con una conducta social pasiva, pero tiene ventajas y tiene desventajas. La ventaja de ser una persona con una conducta social pasiva es que no voy a tener enemigos porque soy muy pasivo. Pero la desventaja es que se van a aprovechar de mí por ser tan pasivo. La conducta social agresiva es que nadie se me va a acercar porque soy muy agresivo. Esa es la desventaja. La ventaja es que nadie, absolutamente nadie, va a perturbarme ni me va a hacer daño. La conducta asertiva es esa conducta que se debe quedar, es la que buscamos dentro de este comportamiento social. Y esa persona que tiene esta conducta social asertiva es la que va a aceptar esa metamorfosis social. Es esa persona que sí ha estado inmerso en esa eduprobidad que queremos y que ha tenido esa visión deontológica del deber ser. Ya para concluir en esta disertación, voy a hablarles de la matriz filosófica epistémica en relación a esta metamorfosis social, desde esa visión deontológica
hacia la edupробidad en lo que es el comportamiento social. Desde la dimensión ontológica es esa naturaleza del sentido de la vida, porque estamos en este mundo para ser seres de bien, seres operativos, con un comportamiento, con una conducta social adecuada, justa, sencilla, tener solidaridad, amistad, sencillez. Todos estos valores pertinentes son los que van a darle esa naturaleza al sentido de mi vida mientras yo esté acá. En la dimensión nociológica, lo empírico y lo natural, todo eso que desde niños, adolescencia, se ha venido instaurando y lo hemos venido manteniendo, lo hemos venido ejecutando porque es algo empírico, algo natural, que fue basado en mis experiencias vivenciales. En lo axiopedagógico y en la edupробidad, en resumen, el deber ser, la les artis, el deber ser para ser aceptado en la sociedad, para tener una conducta social operativa y adecuada. En lo que es la dimensión epistemológica, pues buscar un nuevo conocimiento, y aquí está esa llamada edupробidad, con esa visión deontológica, esa formación constante y permanente que debe estar, no solamente a nivel primaria, secundaria, sino incluso a nivel universitario, cuando estamos estudiando cualquier profesión y seguir estudiando y perfeccionando, es ese nuevo conocimiento en cuanto a lo que son los valores, en cuanto a lo que es el deber ser para esa conducta social adecuada, para que esa metamorfosis social sea la idónea. Y en cuanto a lo teleológico, un nuevo ser con habilidades sociales bien operativas. Eso es lo que se quiere. Muchas gracias por su valiosa atención. Complacido de haber estado con ustedes por acá hoy. Gracias, doctora Raquel Peña. Gracias, autoridades de nuestra Casa Magna, la UNER. Y bueno, la conducta social forma parte del comportamiento y depende de nosotros cuál es esa conducta social que queremos, operativa o no operativa. ¿Queremos ser socialmente aceptados o socialmente rechazados? Muchas gracias.